con la que entiende el entorno y que la pone en juego para identificar los cómo, y que para hacerlo involucra a otros. El diálogo, la interacción se ha vuelto un factor mucho más importante que lo que podía tener antes. Antes era un proceso muy interno. Se sentaban los directivos, hacían durante una semana fuera de la oficina un ejercicio, identificaban las estrategias y ahí terminaba el proceso, ¿no? Ahora no, ahora el empresario va, busca, hace comparación referencial con otras empresas, platica con otros empresarios, platica con autoridades, visualiza un poco por dónde van las decisiones, y ese cúmulo de información más la experiencia que ella trae se pone en juego para definir una estrategia. Volvemos al hecho, fíjense lo interesante de esto, volvemos al hecho de la preeminencia del individuo frente a la planeación y no de las herramientas. Un individuo que tiene esa sensibilidad, que entiende su contexto, que entiende y capitaliza su información, que aprende dentro del propio proceso, porque en esta lógica, para poder adaptarse, para poder tener un enfoque darwiniano, la organización tiene que aprender, y aprender implica meter a la gente en los ejercicios, generar aprendizajes, volverlos parte de la realidad y a partir de eso volver a hacer un análisis y volver a aprender.